Buenos días, mi nombre es Ángel Rafael Guillén Mendoza, estudiante de la asignatura Modalidad de Graduación Paralelo O de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Escuela de Ingeniería Civil. El docente a cargo de esta materia es el ingeniero Jimmy Zambrano Magíster. Vamos a pasar a hablar un poco sobre la evolución sísmica de viviendas mixtas para su posterior aplicación en nuevos diseños estructurales. Vamos a pasar a hablar sobre el planteamiento del problema. Los métodos convencionales son la forma tradicional de construcción de proyectos de viviendas en Ecuador. Los tres primeros puntos que hemos considerado es reducir el tiempo de edificación de una obra, obtener el mejor rendimiento de los materiales, mano de obra y equipos con una planificación de la producción y montaje de los elementos. La elaboración de este manual se desarrolló por medio de investigación y consulta. En él se muestran los antecedentes de la industrialización que introducen la técnica industrial en la construcción. Se presentan los criterios de análisis y diseño estructural que deben cumplir las edificaciones, incluyendo su comportamiento y las condiciones a que están expuestos en el manejo de construcción. El siguiente punto es la justificación, donde también hemos considerado tres puntos a tomar en cuenta. En la actualidad se plantean, se estudian y se desarrollan diversas técnicas de construcciones estructurales en materiales habitacional para cubrir esta deficiencia. Materiales que expliquen la forma suficientemente de los muchos procesos de sistemas constructivos que se ejecutan en la actualidad, mostrando de manera general el aspecto constructivo enmarcado en la necesidad actual de producir unidades habituales en corto plazo, reduciendo los gastos de ejecución y mitigando el costo de obra causado por la inflación económica del momento. Formulación del problema. Aquí hacemos la gran pregunta: ¿cuáles son los diferentes tipos de sistemas constructivos y estructurales que se han desarrollado para superar el déficit de viviendas? Como objetivos tenemos un objetivo general y 4 objetivos específicos. El objetivo general dice investigar sobre la evolución sísmica de viviendas mixtas para su posterior aplicación de nuevos diseños estructurales. Los objetivos específicos: realizar una indagación sobre los diversos avances de sistemas constructivos y estructurales de las edificaciones, establecer los beneficios que se generan al construir nuevas edificaciones con sistemas de construcción no convencionales, identificar los diferentes sistemas constructivos y estructurales que potencien como alternativa habitacional la construcción de dichas edificaciones y, por último, generar una herramienta informativa y didáctica para la comunidad universitaria e interesados con estrategias de fácil comprensión y análisis. Dentro de lo que son las hipótesis, tenemos la hipótesis general. La evolución sísmica de viviendas mixtas ha permitido la construcción de nuevos diseños estructurales. Hipótesis específicas tenemos el uso racional y sistemático de los materiales locales como tierra, madera y caña, etc., intentando mejorar los sistemas tradicionales para llegar a soluciones técnicas que se integren en proyectos de desarrollo sostenido. Los beneficios son la necesidad de una arquitectura de urgencia pero con calidad. Por tanto, si se requiere una arquitectura digna para una inmensa capa de población que la reclama, es bueno para poner soluciones de crear más viviendas para pobladores pobres con cierta calidad estética y técnica. Los sistemas prefabricados pueden ser piezas de hormigón que se han moldeado y curado en un lugar de su puesta de obra. Las variables independientes de este proyecto tenemos la evolución sísmica de viviendas mixtas, donde hemos considerado la definición y contextualización, dimensiones y categorías, indicadores, índices, instrumentos y ítems, ¿no? Dentro de la definición y contextualización tenemos la reconstrucción de viviendas luego que se ocurre un movimiento sísmico, terremotos, tsunamis o maremotos o temblores. La reconstrucción de viviendas, reparos, técnicas, y la pregunta en el ítem es: desde el terremoto se construyen aún gran cantidad de casas mixtas. Pues sí, vamos a tener que responder esa pregunta más adelante, ¿no? Las variables dependientes, tenemos la aplicación de nuevos diseños estructurales. Igualmente los mismos conceptos. Dentro de la contextualización, el diseño estructural es una de las áreas donde se desarrolla la ingeniería civil y se realiza a partir de las potencialidades de un material que puede ofrecer, así como sus características naturales que lo hacen específico,
su bajo costo y las propiedades mecánicas que posee. Dentro de lo que es el marco teórico tenemos 3 ejemplos que hemos tomado en cuenta. El primero, con la palabra autoconstrucción, en el campo de la arquitectura se indican las estrategias dirigidas a sustituir con operadores aficionados las empresas artesanales o industriales que, en una estructura productiva desarrollada, se ocupan normalmente de realizar los edificios para sus futuros proyectos habitacionales, como son las urbanizaciones, en este caso. El segundo ejemplo, tenemos la calidad de vida de las personas, indica el bienestar social general de individuos y sociedades y depende principalmente de cómo y de dónde se viva. Siendo fundamento de esta investigación buscar superar el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las personas optimizando sus recursos. En el tercer ejemplo tenemos las estructuras, vienen siendo el conjunto de elementos resistentes convencionalmente vinculados entre sí que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas del edificio a los apoyos, manteniendo el espacio arquitectónico sin sufrir deformaciones incompatibles. Dentro de lo que es la metodología se desarrolla para la elaboración de este trabajo de investigación, será de investigación documental. Investigación es de campo, investigación es descriptiva. Fuentes de información, tenemos la primaria, se encuentra directamente en las personas involucradas, es decir, el ingeniero Luis Fernando Cedeño Ceballos, quien fue quien nos ayudó con esta investigación, y secundaria se conseguirá en fuentes como libros, revistas, artículos, periódicos y en la misma web. Entrevistas con su guía de entrevista y preguntas establecidas. En categoría tenemos al ingeniero civil, población, ingenieros civiles y muestra al ingeniero Luis Fernando Cedeño Ceballos. Dentro de que fue la entrevista, le preguntamos al ingeniero Ceballos, desde el terremoto se construyen aún gran cantidad de casas mixtas. La respuesta de él fue sí, se siguen construyendo, ya que son muy resistentes. De hecho, al analizar, son las que más duraron y no se cayeron en el terremoto. Sin embargo, el éxito de las edificaciones está en la base, es decir, que si es una casa diseñada para 2 pisos, no se debe hacer 2 pisos más o hacerla de 4. Si existen, la siguiente pregunta era, ¿existen otros materiales con los cuales se construyen las nuevas casas? Existen materiales como sabemos, el hierro, el cemento, la caña, la madera, la arena, etc. Pero cabe recalcar que las personas prefieren las casas mixtas por motivo que es más económica su construcción. ¿A qué se refiere con mejoras de vivienda? Las mejoras de vivienda consisten en renovar un elemento ya existente en la vivienda. Por ejemplo, mejorar el sistema de tratamiento de aguas negras, cuando se refiere a las estructuras no convencionales. Se habla de aquellas formas de producir estructuras y materiales que no son comunes en el mundo y cuyo uso es muy limitado debido todavía a los costos para su producción y su difícil forma para captarlas y transformarlas. Los sistemas prefabricados pueden ser piezas de hormigón que se han moldeado y curado en un lugar al cual su puesta en obra, también llamado hormigón premoldeado. Los resultados esperados. Hay 2 conceptos que van de la mano, la industrialización y la prefabricación, ¿no? Ya que para que existan elementos prefabricados o sistemas no convencionales debe existir de por medio un proceso industrializado de fabricación en serie que logra hacer eficiente el uso de los prefabricados y los nuevos sistemas. Al tener en cuenta factores determinantes como los materiales de mano de obra, el tiempo de ejecución, el costo y la disponibilidad de los equipos, se puede lograr la correcta selección del sistema y procesos constructivos a utilizar en determinado proyecto habitacional que enmarque las necesidades del mismo. Los nuevos sistemas de edificación de viviendas prefabricados no convencionales son muy variados y abarcan un amplio campo dentro de la construcción. La gran demanda actual de la vivienda, el déficit habitacional, los altos costos de la construcción y la calidad cuestionable de las obras destinadas a personas de escasos recursos son razones por las cuales se hace necesario generar soluciones constructivas a corto plazo, formando a las grandes empresas y crear diferentes elementos constructivos con materiales nuevos e innovadores, los cuales se ven reflejados en su duración, costo final y en la utilización de estructuras prefabricadas no convencionales. Dentro de los aspectos administrativos tenemos los recursos humanos. El autor de la investigación
persona de la entrevista, el ingeniero Luis Fernando Cedeño Ceballos, los materiales que se han utilizado, el equipo de computación, materiales de oficina, internet, hojas, impresoras, esferos y libros, etcétera, ¿no? Dentro de los recursos económicos tenemos lo que son las impresiones, las fotocopias, internet, transporte, alimentación, otros gastos. En total se gastó 22,10. Las fuentes de investigación, pues ahí les tenemos, donde se obtuvo toda la información para este proyecto, y los anexos fotográficos. Como pueden ver, pues las consultas que se realizó por internet dentro de la biblioteca, la entrevista al ingeniero Luis Fernando Cedeño y la consulta que se realizó dentro de lo que es el internet. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.